Un plan de demanda es una tabla que muestra la cantidad de un bien que los consumidores estarían, e insisto, estarían dispuestos a comprar para cada nivel de precios. Como vemos, podemos intuir que existe una relación inversa entre el nivel de precios y cantidad que estarían dispuestos a adquirir de este bien. Supongamos que estos precios y estas cantidades de entradas fueran para un concierto de AC/DC en España. Si representamos esta tabla, estos datos en un gráfico, como vemos representando en el eje de ordenadas el precio y en el de abscisas cantidad, número de entradas vendidas, y representáramos esos datos. Para 300 la cantidad demandada o que estarían dispuestos a adquirir sería de 5.000, bueno, más o menos por ahí. 250, 6.000, 200, 8.000, 150, 11.000, por ahí más o menos, 100, 15.000 y 50, 20.000, por aquí. Si uniésemos esos puntos, bueno, obtendríamos lo que denominamos la curva de demanda. De tal modo decimos que la curva de demanda no es más que una representación gráfica del plan de demanda. De modo que podemos concluir con que se establece un precio a medida que incrementa el precio de un bien o un servicio, permaneciendo todo lo demás constante, las personas demandan una cantidad menor de ese bien. Es lo que se conoce como la ley de demanda. He introducido un concepto nuevo que he dicho, permaneciendo todo lo demás constante. Eso es lo que se llama en economía el supuesto ceteris paribus. Ceteris paribus. Supuesto ceteris paribus, que lo voy a relacionar ya directamente con lo que denominamos la función de demanda. Diremos que la función de demanda establece que la cantidad que estarían dispuestos a demandar los consumidores de un bien, en este caso del precio de las entradas de ACDC, dependería de una serie de factores. Uno de esos factores, el principal, podríamos decir que sería el precio de ese bien, el precio de la entrada. Otros factores sería la renta de los consumidores. Otros factores, precios de bienes sustitutivos, o bien precios de bienes relacionados, pero de bienes complementarios. Estableceríamos también que dependería de los gustos o las preferencias de los consumidores. Estos serían los principales, pero bueno, podríamos añadir uno adicional que serían las expectativas. De este modo, el supuesto ceteris paribus lo que establece es que si mantenemos constante todos los factores excepto el nivel de precios, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurriría con la cantidad que estarían dispuestos a consumir, a demandar esas personas? Del mismo modo, podríamos establecer, en el caso que el precio se mantuviera constante y el resto de factores, y quisiéramos variar el gusto, las preferencias de ese bien o servicio, qué es lo que ocurriría con la demanda de ese bien o servicio, en este caso de las entradas de ACDC. Este concepto de ceteris paribus lo que nos hace es introducirnos en lo que denominamos desplazamientos y movimientos a lo largo de la curva de demanda. Para diferenciar lo que denominamos movimientos con respecto a los desplazamientos, tenemos que tener en cuenta, en consideración, el precio y el resto de factores de los cuales depende la demanda. Cuando se establece o cuando varía el precio de ese bien o servicio, nos estaremos refiriendo a movimientos. Es decir, a medida que va bajando los precios, la gente está dispuesta a consumir o a comprar más entradas. Es decir, un movimiento se representaría como una bajada del precio de 300 a 250 euros, cómo afectaría a la cantidad que estarían dispuestos a demandar esos consumidores de precios de entradas de ACDC. Para el resto de factores, es decir, la renta, el precio de bienes relacionados, que pueden ser sustitutivos o complementarios,
los gustos o preferencias y las expectativas, es decir, para todos estos otros factores, estaríamos hablando de desplazamientos. Un desplazamiento no sería más que la función o esta curva de demanda, perdón, se desplazase o bien hacia la izquierda o bien hacia la derecha. Se desplazase. Es decir, para el mismo nivel de precios se demandaría una mayor o una menor cantidad de entradas. Insisto, un movimiento no sería más que un cambio en el precio de las entradas, manteniéndose el resto de factores constantes, es decir, la función de demanda sigue siendo la misma, mientras que una variación de otro de los factores, como renta, precio de bienes sustitutivos o complementarios, gustos y preferencias más expectativas, sería un cambio en toda la función de demanda. Cambiaría la función de demanda. Esto lo veremos un poquito más adelante. Expliquemos ahora un poquito más detalladamente cada uno de estos factores que componen la función de demanda. Comencemos primero con la renta del consumidor. Normalmente podemos pensar que ante un incremento de una renta, de la renta del consumidor, ante incrementos de la renta, conlleve a incrementos en la cantidad demandada. Esto es normal, esto es normal pensar, este pensamiento sería más o menos lógico, y para esa situación en la cual nos encontremos con que un consumidor incrementa su renta, incrementa la cantidad demandada, en este caso entradas de ACDC, para esta persona, este bien, esta entrada de ACDC sería considerada como un bien normal. Bien normal, entonces, por resumen, es aquellos en los cuales ante incrementos de renta la cantidad demandada incrementa. Lo mismo pasaría, o la inversa pasaría, si hubiera una disminución de renta. Una disminución de renta conlleva una disminución de la cantidad demandada. Podríamos encontrarnos también otro tipo de bienes en los cuales ante incrementos de renta disminuiría la cantidad demandada. Podríamos pensar, por ejemplo, que hay personas que les gusta ACDC y dirían, no, yo no voy a ir a verlos a Sevilla o a Madrid o donde toquen en España, sino que me cojo el avión y me voy directamente, ante ese incremento de renta, tengo dinero para irme a verlos directamente a su casa, a Australia. O si queréis, igual un concepto que es un poquito igual más cercano a vosotros, podríamos considerar que para gran parte de la población española las marcas blancas pueden considerarse un bienes inferiores. Ante un incremento de renta de las personas, incrementaría la cantidad demandada de esas marcas blancas. Bueno, creo que he dicho disminuiría la cantidad demandada de esas marcas blancas, perdón. Si representamos el primer caso, un incremento de renta, un incremento de la cantidad demandada, pues lo que implicaría sería un desplazamiento de esa curva de demanda hacia la derecha. En el segundo caso, ante un incremento de renta, y no vamos a hacer ACDC a Australia, la cantidad de demandada de entradas, en este caso para verlos en cualquier sitio en España, pues disminuiría, se desplazaría hacia la izquierda. El siguiente de los factores sería el precio de los bienes relacionados. En este caso, de esos bienes relacionados, vamos a diferenciar entre sustitutivos y complementarios. Bien, comencemos con los sustitutivos. Un producto sustitutivo sería aquel en el cual, a la hora de elegir para cubrir una necesidad, tendrías que o bien elegir uno u otro. Es decir, no realizase un consumo simultáneo de los dos bienes para cubrir una necesidad. Supongamos que para esta persona podría ser un bien sustitutivo, pues yo que sé, asistir a un evento deportivo, o incluso, si no fuera muy fan de ACDC, incluso verlo, imaginamos que ese concierto lo retransmiten en 3D y lo proyecta en una gran pantalla en un cine o en un sitio abierto, y se puede plantear pues si acudir en vez de ser al concierto original o acudir a esta videoproyección, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la cantidad demandada de entradas de ACDC? Pues supongamos que ante una bajada de precios del bien sustitutivo, ¿qué podría ocurrir? Si esa persona percibe como sustitutivo el concierto a ese bien, sería lógico pensar que la cantidad demandada, la demanda de entradas del concierto de ACDC sería menor. Luego la curva de demanda se desplazaría hacia la derecha. Lo contrario ocurriría ante subidas de
precios de ese bien sustitutivo. En cuanto a los complementarios, un bien complementario es aquel que se consume de manera simultánea, en este caso, a las entradas de ACDC. Supongamos entonces que este bien complementario podría ser la comisión que se lleva a las empresas que distribuyen las entradas, ¿no? Pues imaginamos, por ejemplo, que hay una subida de ese bien complementario que es la comisión por venta de entradas. Eso hace que el precio de entradas se encarezca, el precio global de la entrada se encarezca. ¿Cómo afectaría esto a la demanda de las entradas? Obviamente también sería inferior, se desplazaría hacia la izquierda. Lo contrario ocurriría ante una bajada de esa comisión. Ese desplazamiento ocurriría hacia la derecha, se desplazaría la curva de demanda hacia la derecha. Otro de los factores que estábamos comentando sería el cambios en los gustos o preferencias. Los gustos, preferencias de las personas. De tal manera, supongamos, Angus Young pues está malito de la garganta y dicen que no puede actuar. Y del oído también veces que está un poco chunguito. Entonces deciden coger a Axl Rose, el ex cantante de los Guns N' Roses, para hacer su gira mundial. ¿Eso cómo puede afectar? Pues que obviamente las personas digan que Axl Rose no es lo mismo que Angus Young y decidan que, pues obviamente, que su preferencia varía, que no le gusta tanto a CDC como le gustaba con Angus Young. ¿Cuál es el resultado? Pues que la curva de demanda se desplazaría hacia la izquierda ante ese empeoramiento de los gustos o de las preferencias por ACDC. En caso contrario, que hubiera una preferencia o un incremento de esas preferencias hacia ACDC, pues se desplazaría toda la demanda hacia la derecha. Insisto, daos cuenta que para el mismo nivel de precios se demandará una menor cantidad en ese desplazamiento hacia la izquierda o una mayor cantidad en ese desplazamiento hacia la derecha, para el mismo nivel de precios. Y por último nos quedaría hablar de ese cuarto factor que podría ser las expectativas. Podríamos suponer que imaginaos que en el último momento se podía haber recuperado de Angus Young y las expectativas, digamos la esperanza de que Angus Young reapareciese en ese concierto se elevasen. ¿Qué ocurriría? Pues que la demanda se incrementaría desplazándose la curva de demanda hacia la derecha. Supongamos también, imaginemos que es posible que en las últimas entradas, imaginaos que no hay mucha demanda de este concierto y que las personas consideren que el precio de las entradas van a caer porque va a cubrir toda la demanda, ¿no? Pues obviamente si se espera una caída de precios por ese motivo o cualquier otro, imaginaos el hipotético Black Friday para conciertos, pues las personas esperarían a que esa bajada de precios se produjese para adquirir su entrada, ¿no? O, por ejemplo, que una persona tuviese o esperase un incremento salarial de su renta, esta se incrementase y pudiese adquirir una entrada para acudir al concierto. Como vemos, las expectativas, realmente lo que estamos hablando es las expectativas que tienen sobre la variación de los otros factores que componen su función de demanda.